Hola cibernautas, Autobots y toda la flora y fauna que anda dando vueltas por ahí in the cyberspace, incluyendo micatrónicos y demás subespecies, Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens somos nosotros, tan bruto no soy. Homo sapiens somos, ¿sabían ustedes que Homo sapiens somos nosotros? Sí. Pero más allá de eso, estoy sacando un polarizado, ¿sí? Miren el quilombo que hay acá, pero bueno, el quilombo de una mudanza. Estoy sacando un polarizado, un Protec, que tiene 7 años, pongámosle. Porque me acuerdo porque se lo hice yo hace más o menos ese tiempo. Está impecable el polarizado. Bueno, ahora ya se lo estoy sacando, ya no tiene, parecía que tiene, pero no tiene. Pero bueno. Y voy a hacer un video con respecto a el refrigerante del vehículo, ¿sí? Refrigerante. Y acá me estuve haciendo unos dibujitos, unos virujitos, como diría virujitos, el check and shine. ¿Se acuerdan? O sea, no sé si se habrán dado cuenta que el simbolito del check and shine es un motorcito, ¿no? Pero bueno, o sea, muchos dicen, ese cosito que parece un tamborcito. El check and shine es el dibujo de un motorcito, ¿sí? Un motorcito antiguo, ¿no? O sea, un motorcito de los de antes, pero un motorcito. O sea, acá está el ventilador, las paletas del ventilador, acá está para cargarle aceite. Bueno, pero es eso, el check and shine es un motorcito, ¿sí? Y ahí tenemos este tema. Bueno, el tema es el siguiente. Antes de empezar, tenemos que tener un concepto claro. O sea, primero, porque viste, hay cantidad de videos y qué sé yo, y a mí me gusta hacerlo un poquito más, incluso hasta didáctico, ¿sí? Muchos me dicen, che, la verdad que yo aprendí un montón. Porque la verdad que, viste, escuchando, una cosa es escuchar y otra cosa es cuando vos le prestás atención al detalle, ¿no? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener es, sabemos que el motor está refrigerado con agua, ¿sí? Más allá de que tiene anticongelante, tiene líquidos refrigerantes especializados y demás, pero básicamente es agua, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es lo siguiente: ¿a qué temperatura sabemos que el agua hierve? Normalmente decimos que hierve a los 100 grados, ¿sí? Pero eso no es así, ¿sí? Sino que el agua hierve cuando supera o sea, dependiendo la presión atmosférica, ¿sí? Para hacerlo más fácil, ¿sí? Las moléculas se empiezan a mover y empiezan a ebullir desde abajo hacia arriba, porque obviamente lo primero que está en contacto con el fuego, ¿sí? En una pava, cuando vemos que hierve, es el momento que supera esa temperatura. Pero no hierve en todos lados igual el agua, ¿sí? Nosotros podemos modificar, ¿sí? Modificando la presión, ¿sí? Podemos tener un circuito presurizado. Por ejemplo, ¿sí? Más o menos a una presión de una atmósfera, que es más o menos lo que nosotros tenemos medido al nivel del mar, ¿sí? Al nivel del mar. A medida que vamos subiendo, va bajando la presión atmosférica, la cantidad de atmósfera que tenemos sobre nuestra cabeza, o sobre las cosas que están físicamente acá, el punto de ebullición baja. Obviamente no solamente depende de la presión atmosférica, sino que de otros factores. El agua que consumimos normalmente tiene disueltas sustancias que hacen que eso varíe. Por ejemplo, sodio, bicarbonatos, calcio, varias cosas. Entre otras, ¿no? No queremos saber mucho. Pero bueno, eso también hace que varíe. Pero principalmente la altura, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, yo no voy a estar nunca ahí, ¿no? Pero en el Everest, ¿sí? A 8.800 y pico de metros, 8.000, a ver, vamos a googlear, espera. 1.848 metros, googleado, ¿sí? Googleado porque no me acordaba. Es de aproximadamente 85-86 grados, ¿sí? El agua hierve a esa temperatura, 85. Llega a los 85-86 grados y hierve, ¿sí? Aunque no lo crean, ¿sí? Pero esto, bueno, ojo,
esto no lo descubrí yo, esto está descubierto hace mucho tiempo. Y no, incluso nos lo enseñaron en la escuela, pero bueno, se ve que no le prestamos atención. Si tuviéramos a unos 11.000 metros, más o menos, estaríamos en un punto de los 71 grados Celsius, ¿sí? El agua empieza a hervir. Si estuviéramos a 19.000 metros, ¿sí? El agua empezaría a hervir entre los 36 y 37 grados. Les llama la atención la temperatura, 36, 37 grados. Mira, sin fiebre, sin coronavirus, estamos más o menos a 36, 37 grados. ¿Sí? Imagínate que a esa altura, dije 19.000 metros porque es un límite, se llama límite Armstrong, ¿sí? No por Neil Armstrong ni por Louis Armstrong, el músico, sino que por otro Armstrong, que calculó esa distancia, que sería el límite a donde podríamos llegar sin que voláramos por los aires hervidos, ¿no? Porque somos agua, básicamente. No es tan así, pero bueno, básicamente, ¿no? No es tan así de que llegás hasta ahí y hervís, bueno, no es tan así. Pero supongamos, ese sería a esa altura, que sería el límite Armstrong, el agua hierve a esa temperatura. Y por eso es que los astronautas tienen trajes presurizados, ¿sí? O sea, porque aparte de porque si no se congelarían, porque estamos en un lugar donde no tenemos atmósfera y estamos por debajo de la temperatura, o sea, por eso es muy difícil encontrar agua líquida, ¿sí? Nosotros tenemos una suerte enorme en este universo de tener un planeta lleno de agua líquida, ¿sí? Lleno, porque en otros lugares prácticamente no existe, o sea, no existe el agua en el estado que estamos acá, en la Tierra, líquida. Por lo general siempre está o evaporada o congelada, ¿sí? Así que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es un concepto que tenemos que tener en cuenta, es el tema del punto de ebullición. ¿Y por qué, ¿sí? El agua dentro del vehículo no se hierve, ¿sí? Entonces, primero saber eso, ¿no? Saber el tema de que no se hierve siempre a la misma temperatura. Acá tenemos un circuito estándar, ¿sí? De lo que sería un sistema de refrigeración de un motor, ¿sí? Tenemos el motor que está funcionando con sus pistones, pum, 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 está generando temperatura, ¿sí? En ascenso. Y por dentro hay todo un sistema de tuberías, ¿sí? Que van llevando el agua por todo el bloque para ir enfriándolo. Ese líquido circula a través de unas mangueras hasta un radiador, el radiador que está adelante en la trompa, ¿sí? Y tiene una entrada y una salida, ¿sí? Que vuelven de vuelta hacia el motor, obviamente. Después tenemos un electro, ¿sí? Que a veces puede ser un ventilador como antiguamente. Ya no hay directos, pero sí hay con polea viscosa, que ya es otro tema, pero es algo similar, ¿sí? Pero esto es un electroventilador, es eléctrico, es un motor eléctrico, que funciona cuando la temperatura está programado para que funcione a una determinada temperatura y se apague, prenda, apague, prenda, apague. Pero también el viento que nos viene circulando en la ruta, cuando venimos andando, entra y enfría también. O sea que tenemos dos métodos de enfriamiento. Por otro lado tenemos una bomba que está dentro del motor, yo la dibujé acá para que se entienda, pero está en algún lugar del motor, ¿no? Una bomba de agua que fuerza a hacer el circuito, ¿no? del vehículo. Por otro lado también tenemos un termostato, que es una llave, ¿sí? Una llave mecánica, ¿no? Que abre y cierra dependiendo de la temperatura, mojado por el líquido refrigerante básicamente, y se abre y se cierra la tapa, ¿no? Y deja pasar agua hacia el radiador cada vez que lo necesite. ¿Para qué? Para que no esté circulando el agua todo el tiempo por el radiador,
porque no es bueno. Voy a decir, ¿por qué? Si se enfría. Y no. No, bueno, porque lo que pasa que nosotros necesitamos que el motor esté trabajando a una temperatura óptima de laburo, ¿sí? Porque que es más o menos esto, ¿sí? Entre 90 y 103 Celsius, más o menos, ¿no? Es la estandarización, ¿no? Por debajo de esto es malo, por encima de esto obviamente que peor, ¿no? Pero bueno, es eso. Y después tenemos un vaso de expansión, que es normalmente ahí el tarrito donde le echamos agua, sacá la tapita que le echamos agua. Muchos lo llenan hasta acá arriba, hasta el cogote, cosa que está mal hecha. De hecho, tiene que tener un espacio de aire, ¿sí? Siempre van a ver que hay un mínimo y un máximo, bueno, tiene que tener un espacio de aire. ¿Por qué? Porque el aire tiene la capacidad de comprimirse, ¿sí? De comprimirse. En cambio, los líquidos no pueden comprimirse, pueden expandirse, pero no pueden comprimirse, ¿sí? Entonces, el vaso de expansión regula la presión, entre otras cosas, ¿sí? Regula, compensa, y aparte hace de juego de dilatación, ¿sí? O sea, el agua van a ver que sube, baja, ¿sí? Hace ese juego de dilatación, le deja espacio. Entonces, hace como una especie de regulación, ¿está bien? La tapa también es recontra importante, no es un tapón y nada más, ¿sí? La tapa es una válvula de presión. Si se fijan en la tapa, van a encontrar los datos de la presión a la que trabajan. Pasado esa presión, libera. ¿Sí? Es como una especie de olla a presión. ¿Sí? Entonces, muchos eliminan el termostato. Mira, voy a sacar el termostato, qué bueno. Primero que aumentás el consumo de combustible, disminuís la vida útil del motor, porque al estar constantemente frío, la computadora del auto le está diciendo al motor, a la inyección, manda combustible porque esto está frío y necesita más combustible, ¿sí? Entonces estás haciendo un desgaste innecesario de un montón de cosas y estás trabajando por debajo de esta temperatura. Muchos me preguntan también, por ejemplo, el tema de que por qué el auto se queda clavado en 90 grados, pero sí, que eso está perfecto, ¿sí? La aguja viene, se tiene que clavar en 90 grados. Vayas en la ruta, no importa dónde vayas, tiene que estar clavado en 90 grados. Prende el electro, no importa, clavado en 90 grados, porque esto, ¿sí? Este circuito entero se encarga de que eso sí suceda, ¿sí? Completo, ¿no? Es un sistema compuesto que se encarga de que así suceda, ¿sí? Ahora, me dicen, pero está en 90, pero yo mido con el escáner y está en 100, 105 incluso, a veces, ¿no? Y ahí está, pero a mí me marca 90 siempre. Bueno, lo que pasa es que si dejaran que el medidor de temperatura de tu tablero, de tu auto comercial, haga todo lo que tiene que hacer, ¿sí? Estaría todo el tiempo la aguja, se pasaría y vos te volverías loco, no sabrías cuál es la temperatura óptima. Entonces, ¿qué pasa? Comercialmente, adentro del circuito, como los motores ahora de los tableros son paso a paso, comercialmente lo que hacen es, a través de un algoritmo, ¿sí? Lo dejan clavado en 90 y solamente sube si supera una determinada temperatura. ¿Sí? Sube un poco más para que vos te avives de que algo está pasando, ¿sí? Entonces, a través de un algoritmo redondean los picos y lo clavan en 90, ¿sí? Es por eso, nada más. Obviamente que la temperatura real va a estar mucho más cerca midiendo con el escáner, ¿no? Pero si vos podés medir físicamente con un termómetro infrarrojo, aún mejor, porque te sacás las dudas de si el sensor está fuera de rango o algo le esté pasando, ¿sí? Acuérdense que los sensores son las resistencias que varían dependiendo de la temperatura y mandan un dato a través de los cables a una computadora, ¿sí? Eso es lo que sucede y por eso tiene que tener este espacio acá, por eso tiene que estar bien este tapón. El nombre, cuando le hacemos en vez del envase, el cosito donde tiramos el agua, en la reserva, todo eso son nombres que le ponemos, no está mal, pero el nombre
real es depósito de expansión, ¿sí? De acá, ¿sí? Se condensa, empieza un proceso de condensación, regresa, pero al mismo tiempo compensa el espacio que está acá, se puede comprimir, ¿sí? Se puede comprimir y el agua ocupa su lugar, entonces van a ver que sube y baja y demás, entonces regula la presión. El depósito de expansión tiene que estar perfecta también, ¿sí? No puede estar rota, no puede estar rajada, no puede estar pinchada, sino obviamente no sirve esto. Si está rota o está rajada, se van a dar cuenta que sube el agua y se les escapa, se les cae por ahí, ¿sí? Y bueno, son las cosas que van pasando en este tipo de cosas. Entendiendo estas cosas, ¿sí? Van a ver que van a encontrar un montón, van a poder solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, pérdidas que no sabemos por dónde están. Muchos me dicen, che, me consume agua y tengo miedo que sea el motor que esté soplada la junta y me esté consumiendo agua y qué sé yo. Bueno, puede ser, sí, pero primero hay que revisar otras cosas. Dice, pero ¿te baja el agua? Sí, pero yo no encuentro un manchón de agua acá abajo en el motor, no encuentro. Bueno, pero lo que puede estar pasando es que sea una fisura nada más en alguna de las partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No vas a encontrar nunca una gota de agua porque la presión aumenta en el circuito, la fisura se abre, deja salir el agua y ni bien se encuentra con la presión atmosférica externa, ¿sí? Se hierve, es instantáneo. Supongamos que tenemos una fisura acá en el radiador acá, levanta presión y empieza a salir, ni bien sale, acá adentro está líquido porque está bajo presión, ¿sí? Está líquido, está bajo presión. Es muy posible que esté por encima de los 100 grados, es muy posible que esté en 103 grados, pongámosle, te digo cualquier cosa. No tanto acá, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, es un ejemplo, básicamente. Pero vamos a suponer que está a 103 grados, o sea que ya el agua tendría que estar recontra hervida, evaporada, se tuvo que haber ido al cielo, a las nubes, ¿sí? Y no lo hace porque está acá adentro. La fisura deja salir un poquito de agua, ni bien se encuentra con la presión atmosférica externa, ¿qué hace? Se evapora, se hierve instantáneamente. Entonces no nos deja ningún rastro, ni una gota de agua, ni nada. Luego el circuito se vuelve a enfriar, se vuelve a comprimir, ¿sí? Deja de expandirse y ya no gotea ni nada. ¿Me encuentran? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un manchón de como si fuera, no sé si alguna vez se olvidaron la pava puesta con agua, ¿sí? Se olvidaron la pava puesta en la calle con agua y se lo olvidaron cuando pusieron los fideos y se olvidaron, ¿sí? De la pava. Y cuando encuentran la pava seca y encuentran todo una especie de calcio pegado, ¿sí? Alrededor. Bueno, esos son los excipientes, que todas las cosas que tiene el líquido refrigerante. Obviamente en este caso, que tiene varias cosas, pueden googlear para ver cómo está compuesto. ¿Y qué pasa? Van a encontrar un manchoncito seco del color del refrigerante. Si tuviera refrigerante, hay algunos que tienen barro adentro y bueno, van a encontrar color barro o color blanco, ¿sí? Una especie de calcificación alrededor de la fisura donde está perdiendo. Van a encontrar una marca que les va a dar la pista de que por ahí está perdiendo. Pero bueno, espero que les haya servido la explicación. Traté de hacerlo lo más completa posible. Hay un montón de cosas extra en esto, pero esto como lo muy básico. Dicho esto, me pregunto, me pregunto, filosofo. En el espacio, ¿qué sucede primero? Supongamos que ejercicio, ¿no? Para la casa, además para averiguar, yo conozco la respuesta, pero supongamos que en un hipotético caso llevamos un vaso de agua al espacio, ¿sí? Lo teletransportamos instantáneamente y aparece en el espacio, ¿sí? En el espacio exterior. ¿Qué sucede primero? ¿Se congela o se evapora? ¿O se evapora y se congela? Qué pregunta. Bueno, así que eso es todo por hoy. Y nada, siempre dando lo mejor que puedo, obviamente. Y presten la atención a todos esos detalles. Tapa, el vaso de expansión no tiene que estar rajado,
no tiene que haber fisuras, las mangueras bien apretaditas, que no estén infladas, que cuando esté con temperatura no estén las mangueras como una piedra. Cuando las tocan, si está el líquido refrigerante en muy mal estado, vean que cuando tocan las mangueras y las apretan se siente como si estuviera rompiéndose un vidrio adentro. Bueno, eso es porque está todo adentro lleno de porquería y ya esa porquería después viaja a través de los cañitos y se tapan los radiadores de calefacción, por ejemplo. Acuérdense que este mismo agua que está dentro del motor refrigerando también circula por el radiador de calefacción, que es la que nos calienta en el invierno, ¿sí? En fin, nos vemos la próxima. Arrivederci Roma. Bye bye.